Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 3 de junio del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 21, versículos 12 en adelante. Leyes sobre actos de violencia. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hermanos, Dios promulgando sus leyes, promulgando cada uno de sus mandamientos y qué es lo que el pueblo podía y no podía hacer. Acá declara leyes sobre los actos de violencia por algún ataque, algún pleito, alguna discusión que generare algún herido, pues va a haber un castigo. Al final vemos en los últimos versículos donde dice que si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. O sea, daba la autoridad Dios de que si alguien mataba, por decir algo, en una discusión a un familiar nuestro, hay una figura que más adelante la vamos a ver, que es el vengador de la sangre y las ciudades de refugio. Porque acá dice en el primero que, en los primeros versículos, que él le dirá, Dios señalará el lugar donde ha de huir. Esto, hermanos, es porque si hay intención de dañar, intención de matar, entonces tiene que pagar vida por vida. O sea, si mató a alguien, el resto de la familia habrá un vengador familiar. Y así va. Si roba una vaca, por decir algo, tiene que regresar una vaca. Si golpeó a alguien en una pierna, tiene que recibir un golpe en una pierna. Esa era la ley en aquel momento. Esos eran los preceptos que Dios estaba dando para una convivencia en paz. Mas, sin embargo, las dificultades, Dios estaba consciente de que en su inmensa sabiduría el pueblo iba a tener dificultades. Iban a haber pleitos, iban a haber muertos por la intolerancia que muchas veces tenemos. Hoy en día, hermanos, Jesús viene y cambia las cosas. ¿Por qué? Porque allá cuando Él anduvo en su pueblo y anduvo predicando la palabra, dijo que había que amar a los enemigos. Y Él dice, habéis oído que en la ley estaba ojo por ojo y diente por diente, y acá lo dice.
O sea, si alguien en la pelea le sacó un ojo a alguien, pues el otro tenía derecho a sacarle el ojo a quien se lo sacó. Y punto, así era la cuestión. Mas sin embargo Jesús dice que no, que hay que, más yo digo, dice, que hay que amar a vuestros enemigos. Hoy ya no nos permite, hermano. Esa ley de aquel entonces ya no nos permite venir y cobrar venganza por nuestra propia mano, hacer justicia por nuestra propia mano. Ya no es permitido. Ahora hay que aprender a perdonar. Dice la palabra que honrale es al hombre pasar por alto la ofensa. Y sabemos perfectamente que violencia engendra violencia. Y hay un dicho que el que a hierro mata, a hierro muere. Sí, pero nosotros dentro del cristianismo tenemos que aprender a que tenemos que amar a las personas, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro semejante. No podemos actuar con violencia, no podemos cobrar por nuestra propia cuenta el agravio que nos hicieron. En aquel entonces así era. Eran las maneras de poner orden y paz entre el pueblo. Y les dije yo, hay más adelante las ciudades de refugio, porque si alguien hería por accidente o mataba por accidente a alguien, no era la intención, pero hubo un accidente, hubo, qué sé yo, estoy botando un árbol y de repente cuando el árbol cae, alguien va pasando y le cae sobre de él y lo mata. Eso no es que yo quería hacerlo, es un accidente. Entonces, el que cometía ese acto podía huir. Hay, no me recuerdo por el momento cuántos son, si 7 o 14 ciudades de refugio, así se conocieron. Cuando él repartió al pueblo de Israel la tierra y le dio la heredad a cada uno de los hijos, a cada uno de las tribus, él designó ciudades de refugio en cada lugar. Por decir algo, aquí son departamentos, entonces había una ciudad de refugio en cada departamento, por decir algo. Alguien cometía un crimen y era involuntario, era un accidente, como les digo, entonces él podía huir a esa ciudad. Y nadie le podía decir nada, nadie lo podía tomar preso, el vengador de la sangre no podía llegar a esa ciudad a matarlo. ¿Por qué? Porque era un accidente y se tenía que juzgar esa causa. Y si se comprobaba que fue un caso fortuito, fue un accidente, entonces aquella persona quedaba libre de culpa. Esa era la ley, hermano. Así se manejaba. Ahora, culpable o no culpable, va preso mientras averigua. Y si por causa de falsos testimonios y todo eso, lo pueden hasta condenar. Aquí no tenemos pena de muerte, pero lo pueden condenar a muchos años de cárcel. Sin embargo, en aquel entonces había esa salvedad de que si alguien era inocente podía irse, como quien dice, ser juzgado en libertad, como también hay casos el día de hoy en nuestra ley. Pero hermano, no se trata de violencia, no se trata de problemas, sino se trata de tener paz con todos. A eso nos ha llamado el Señor. A paz nos llamó el Señor. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.